Si alguna vez has tenido problemas para combinar prendas de diferentes colores, no eres el único. Es algo que yo creo que nos ha pasado a todos, porque en realidad a veces mezclar diferentes colores no es fácil, e incluso si uno no tiene el ojo entrenado, si no tiene un poco de experiencia o no conoce la teoría, que es lo que vamos a ver en este vídeo. De hecho, vamos a ver la teoría, vamos a ver luego unos consejos para también tono de piel y sobre todo 3 combinaciones diferentes de 5 colores, es decir, 5, 5 y 5, que nos crean una gran armonía y facilidad en el armario si queremos. No tenemos que aplicar los 15, sino uno de ellos, el que mejor encaje con nosotros, o incluso os explicaré cómo crear el nuestro si queremos. Yo os voy a decir esto en base a mi experiencia. Y lo primero, que seguramente muchos ya sabréis, aunque no es tan fácil quizá de llevar a la práctica o de verlo fácilmente, es que para combinar colores lo mejor es utilizar la rueda de los colores. Y ahí es donde entra en juego al final los colores complementarios, es decir, uno que sea opuesto al otro. Esos, aunque parece como raro, siempre combinan. Eso sí, tener en cuenta que si mezcláis dos colores con mucha intensidad, esos colores tienen que tener la misma intensidad, es decir, no es lo mismo mezclar un color de la rueda que tiene mucha intensidad con otro contrario, pero con muy poca intensidad. Ahí la cosa ya empieza a fallar un poquito. La intensidad del color tiene que también ser algo determinante, es decir, tenemos que fijarnos que la intensidad sea similar. No podemos mezclar uno que brilla mucho con uno que no brilla, aunque sean opuestos, porque no están al final en la misma intensidad o similar. Otro sistema a aplicar dentro de la rueda de colores es el de los colores análogos, esos colores que están uno al lado del otro. Esos colores también siempre nos van a quedar bien, pero una vez más hay que tener en cuenta las intensidades. Esos colores tienen que tener una intensidad similar, y hay que tener en cuenta también que a veces los tonos, aunque digamos, bueno, en la rueda, que si cogemos una rueda de hecho muy básica, vamos a ver que bueno, este está al lado de este, sí, pero a veces hay que ir a una rueda un poquito más amplia, de estas que podemos encontrar en internet fácilmente, o si no, os voy a dejar yo abajo una en la descripción, que yo creo que será la ideal para todo el mundo o para casi todas las prendas de ropa. Y ahí es donde vamos a ver en realidad también que hay más colores, ¿vale? Que no son solo los básicos, los primarios de ala, esta rueda ya está, no, ahí es donde podemos ver, este tiene este matiz, este tiene este otro, y entonces ahí es donde podemos ver que funcionan mejor unos junto a otros y cuáles no funcionan mejor. Y el tercer sistema de la rueda es el de los monocromáticos, que en este caso es llevar colores de diferentes intensidades, pero el mismo color. Aquí hay que tener cuidado, porque a veces uno puede decir, este azul es como este azul. Ahí hay que tener cuidado, porque tiene que haber un salto de intensidad que se vea, no un salto sutil, no algo que digas es un poquito. Y hay que tener en cuenta que también a veces hay mezclas, no hay dos azules que uno diga este azul y este azul verdoso lo puedo meter, y ya tendríamos que ver qué parte de verde hay dentro de ese azul o qué parte de otro color hay en ese otro color. Esto es muy amplio, entonces tenemos que fijarnos bien en esa intensidad y que sea el mismo color. Eso es importante, y sobre todo si vamos a jugar, que eso a veces pasa de voy a ponerme algo monocromático, me pongo algo azul marino, como una de nuestras camisetas, por ejemplo. Estas camisetas, que por cierto están ya disponibles, todos aquellos que las comprasteis en reserva ya las tenéis, y aquellos que la queráis ya la tenemos disponible en la web. Pero volviendo, si queremos por ejemplo decir voy a llevar un día esta camiseta de azul marino y voy a poner abajo unos pantalones azul marino también, ojo, si no es el mismo color, si es muy parecido pero no el mismo, no funciona. Ahí es donde tenemos que ver que haya un salto de intensidad que se marque esa diferencia. Es decir, sí podemos mezclar esos mismos colores, pero tiene que haber un salto. Si son muy similares pero no el mismo, no funcionan. Eso queda mal. Esto me diréis, vale, eso está muy bien, esa teoría, pero luego uno no va por ahí con esa rueda y no se pone a mirar a ver si de verdad le funciona, no le funciona, o no sé qué color es este. Entonces, por ello, para mí lo más fácil es tener esos colores que uno dice, voy a tener mi paleta de colores que sé que combinan muy bien entre ellos y
que van a funcionar siempre en mi armario. Eso para mí es lo más sencillo y es lo que os quiero también mostrar en este vídeo, además de luego al final deciros según vuestro tono de piel, aunque muy brevemente porque no voy a tampoco entrar ahí en profundidad, eso será casi para otro vídeo en profundidad, de los colores que nos funcionan y que no nos funcionan un poco en función de nuestro tono. Pero antes los colores y empezamos con esa primera combinación que me diréis, estos son los más básicos, sobre todo para aquel que no quiera arriesgar, que no quiera llamar la atención porque, como decía, de la rueda hay muchísimos colores y muchos me diréis, hombre, yo no llevo ni el rosa, ni el morado, ni el púrpura, ni el verde pastel, ni el verde no sé qué. Hay una cantidad de colores tremenda al final, como supongo que sabréis y como dice el refrán, además para gustos colores, pero al final la gente, especialmente los hombres, somos un poquito más básicos, que el que quiera atreverse está estupendo. De hecho voy a dar una combinación también de colores un poquito más arriesgada o fuera de lo habitual, pero aquellos que decimos, oye, yo quiero un armario más de básicos, algo que combine entre sí, que sea más fácil. Entonces ahí la primera recomendación de súper básicos es negro, blanco, gris, marino, y ahí ya el último os diría un beige que puede ser un poquito más oscuro, un poquito más claro, ya un poquito en función de gustos también de cada uno, pero con esos 5 colores que son súper básicos podemos construir un armario entero que sea totalmente combinable entre sí, ya sea con prendas superiores como inferiores, como también zapatos, porque al final zapatos de color negro, que también luego podemos entrar en más tonos, más matices, pero con esos 5 colores ya tenemos un montón de combinaciones y lo ideal ahí, como decía, es la intensidad también. No tenemos que irnos a colores muy brillantes ni tampoco colores súper apagados. Por eso el blanco y el negro son muy fáciles, porque al final blanco y negro es puro, por así decirlo. O va a ser blanco o va a ser negro. No estoy hablando ya de los tonos diferentes de blanco ni el blanco roto, que ahora mencionaré en breve para la siguiente combinación. Y el negro es negro al final. No vamos a entrar tampoco en un negro un poco más apagado, un negro no. No queremos que el negro, eso sí, sea brillante. Nada de brillanteces, ni un gris que sea plateado. Vamos a ir a por un gris, eso sí, más bien un gris oscurito, no vamos a ir a por un gris demasiado claro, y un marino que también sea un marino oscuro. Y ahí luego el beige, que ahí sí que ya podemos jugar un poquito con la intensidad del beige, un poco en preferencias de cada uno, pero con esos 5 colores ya tenemos una combinación de armario perfecta. Pero para aquellos que digáis, hombre, es como demasiado básica, quizá me digáis, yo no llevo negro o no llevo tanto blanco, que una camisa blanca siempre está muy bien tener en el armario, pero supongamos a aquel que quiere tener algo un poquito como más sofisticado, que se vea como un poquito más elevado. Ahí os diría jugar con los colores, al final, que uno podría decir colores tierra, colores más también de la naturaleza, como el marrón, el verde tipo militar, el beige o más bien camel más que beige, y meterle el marino y el gris. Esos 5 colores, el marino y el gris para mí siempre son fundamentales. Podríamos quizá cambiar ese beige por un cremita o por algo así un poquito más blanco roto, ya depende de los gustos de cada uno, pero en cualquier caso esos 5 colores al final nos van a crear un armario con mucha armonía y sobre todo que se ve un poco diferente a la mayoría, que al final llevar esos marrones, esos camel, te da un toque que yo os diría como algo un poquito más sofisticado. Una vez más también los tonos son importantes, nada brillante, nada demasiado extremo, nada que llame demasiado la atención, pero esos tonos así más mate, más como pues apagaditos, te crean una imagen como más sofisticada, os diría. Al final incluso esos tonos en general siempre con un tono un poquito más apagado, pero con esa belleza de esos colores de la naturaleza, como he dicho, te da una imagen siempre un poquito como sofisticada, elegante. Eso sí, aquellos que queráis un poquito más de color, como es mi caso, que hay días que digo, oye, me apetece un día llevar algo un poquito más fuerte, porque te apetece, porque un día dices, quiero llevar un burdeos, quiero llevar algo o un verde tipo botella. Ahí es donde entra para mí la quinta combinación, que usa como base el marino y el gris, como esa base de esos 2 colores fundamentales de un armario masculino de básicos, y empezamos a jugar con el resto de colores. Pero antes os quiero anunciar que acabamos de lanzar en reserva este cardigan, o más bien polo de manga larga con botones hasta abajo de 100% algodón, hecho en España, que para mí funciona como una chaquetita, funciona como una especie de cardigan que puedes llevar con una camisa debajo, con una camiseta, con un polo también por debajo, con lo que quieras. Al final casi os diría prácticamente, menos solo. Yo no lo llevaría solo, eso sí, aunque alguien igual incluso me diría
ya bien me lo pongo también así abierto, aunque yo quizá no lo llevaría de esa forma, pero es una prenda súper versátil que podemos combinar con un montón de prendas, también por eso lo hemos sacado en color gris, porque al final combina con azul marino, con vaqueros, con beige, con esas combinaciones que os decía, con un montón de colores más, también con un verde botella, un burdeos, con lo que queramos. Incluso también podemos llevar otra prenda de punto por debajo y llevar esa por encima, en plan modo capas, que funciona también muy bien. Eso sí, la prenda inferior tendría que ser algo más finita que la prenda esta superior, que es un jersey finito. No os diría que es un jersey muy gordo, que de hecho por eso es ideal casi para todo el año. Os diría que al final te da esa capa extra que luego en primavera te puedes poner a modo de chaquetita, ahora en otoño también, esos días que los que vas en manga corta y luego por la tarde, por la noche refresca y te quieres poner pues esa chaquetita extra. Y por eso para mí funciona muy bien. Es una prenda que es difícil de encontrar, un polo así de botones con ese cuello también, que es un cuello tipo italiano, que para mí funciona muy bien y que sale en reserva a un precio irrisorio, pues la primera vez que lo lanzamos, y encima super express. Se fabrica en España y se va a estar fabricando durante esta semana. De hecho, tenéis para reservarlo nada, muy pocos días, así que si queréis reservarlo podéis entrar en la web de husards.net, donde podéis haceros con él. Ahora, volviendo a esa combinación de colores, usando como base el marino y el gris, ahí es donde podemos meter, yo en mi caso metería un burdeos, un verde botella y un color morado, porque a mí el morado me gusta cómo funciona, cómo le da ese toque también, que el morado al final no deja de ser una mezcla o algo muy parecido entre un marino y algo que te da ese toque un poquito más sofisticado. No sé si es que al final uno lo ve vinculado a la realeza en mi caso, y me gusta, o es algo que uno puede tener, pero unos calcetines morados, una camiseta morada, un toque, no hace falta que vayas todo de morado, ni un morado una vez más chillón, ni nada así demasiado llamativo, pero un morado te da ese toque también sofisticado y te da color un poquito, y a veces está muy bien jugar con un poco de color. Pero si no queréis esos colores, ese ahí donde podría cambiar por un blanco roto también, o podríamos cambiarlo por otra vez ese verde más militar, o un verde un poquito con un poquito más de intensidad, o un poquito más rojizo, ese burdeos, ya depende de la intensidad que uno quiera, pero para mí esos colores son los que te dan un poco de alegría también en el día, si uno quiere, que al final es opcional, pero si uno quiere y se siente ese día como, mira, hoy me apetece llevar algo un poquito con más vivacidad, para mí eso funciona muy bien en esas combinaciones. Eso sí, ahora teniendo en cuenta el último principio del vídeo, que os decía que al final hay que tener en cuenta también nuestro tono de piel, y alguien que es muy pálido no se recomienda que lleve colores muy pálidos, muy claros. Alguien de una tez muy blanca no es recomendable que lleve colores muy claritos, ni azul celeste muy claro, ni siquiera blanco. Casi os diría el blanco, a ver, al final es puro y funciona también bien, pero al final te puede hacer parecer como demasiado pálido, y al contrario, tiene que llevar colores que le creen contraste, colores oscuros, que sean colores, pues el negro, el azul marino, ahí creas contraste. Y al contrario, aquellos que tienen una tez, no es mi caso, porque bueno, sobre todo cuando tomo el sol sí, pero que tienen una tez un poquito más oscurita, tienen y pueden llevar colores con más vivacidad, colores que sean al final más vistosos, con más color un poquito. Al final se sabe que en verano también nos vemos mejor cuando tenemos ese bronceado y nos ponemos una prenda que al final te da un poquito más de color y dices, mira qué bien me veo. Y también jugar importante con nuestro cabello, y sobre todo también si tenemos, por ejemplo, los ojos de algún color y podemos juntar ese color, o sea, juntar, quiero decir, al final coincidir, hacer coincidir ese color de ojos con una prenda, sobre todo en la parte superior, nos queda muy bien, ya sean pues ojos verdes, azules o incluso los marrones, jugar con esos tonos. Hay ojos al final que tienen dos tonos, pues buscar ese tono y decir, mira, voy a llevar una prenda de ese color secundario que está en mis ojos cuando le da la luz del sol, por ejemplo, pues eso también es un plus y que siempre suma. Lo único que hay que tener cuidado también es, por ejemplo, si alguien tiene el pelo canoso, no llevar colores grises de ese mismo tono, no un gris oscuro como el que hemos sacado nosotros, sino un gris que sea como plateadito de ese mismo tono, porque te puede hacer parecer al final como más mayor y jugar en tu contra, potenciando al final o haciendo más evidente esas canas, sobre todo si no quieres que sean tan evidentes, y ahí es donde uno puede jugar un poquito más con ese contraste. Una vez más, al final jugando con los contrastes es con lo que se consigue, en mi opinión, un buen resultado siempre en los colores, y con colores, ya os digo, también más mates, más pasteles, más aparentes,
apagaditos antes que colores súper brillantes, a no ser que tengáis la tez bastante oscura y os apetezca, como digo, ese día decir, puede llevar un poquito más de color. En cualquier caso, también dejadme vosotros en los comentarios vuestras opiniones al respecto de los colores, y como he dicho, la reserva son solo unos días. Podéis entrar en husas.net para haceros con ese polo de manga larga con botones. Y nada más, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.